nosotros Mili Cortés. ¿Cómo le dice la iglesia? Bienvenido, Dios te bendiga. Amén, bienvenida a la casa del Señor. Dios bendiga la vida de cada uno de nosotros. Nuestra hermana Telma, ya el Señor nos la tiene aquí de vuelta. Amén, amén. Dios te bendiga, bienvenida. Y hemos estado llevando esta serie de mensajes basado en el libro de los Hechos, creyendo de que como iglesia vamos nosotros a marcar la diferencia. Tome su asiento por los que están de pie. Porque para eso hemos sido llamados. Usted y yo como iglesia hemos sido llamados a ser la luz en este mundo. Y realmente, viendo las cosas como están, este mundo necesita de usted y de mí. ¿Dicen amén? Amén. Necesitamos nosotros dar a conocer ese poder maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Porque hay tanta gente que día a día se está perdiendo. Hay gente que se está yendo de este mundo sin Cristo, sin esperanza. Y es importante que usted y yo, que conocemos y tenemos esa verdad en nuestras manos, en nuestra mente y en nuestro corazón, seamos personas que tengamos misericordia de aquellos que se están perdiendo. Es por eso el motivo de estos mensajes, de que usted y yo podamos nosotros ser la diferencia en este mundo. No sé cuántos mensajes más nos vaya a hablar el Señor bajo esta misma serie, pero yo creo, sin lugar a equivocarme, que Dios va a marcar nuestros corazones y nuestras mentes. Nosotros no estamos aquí por predicar o entretenerlos o traer una palabra que sea muy motivacional o que suene muy bonito a sus oídos o su corazón. El propósito de la palabra de Dios es que cause un efecto que transforme nuestra mente, nuestro corazón y nuestras vidas. Y que nosotros podamos escuchar la voz de Dios, que nosotros podamos entender el mensaje de Dios para nuestras vidas y nuestras vidas puedan modelar al Cristo en el cual usted y yo servimos. A pesar de todas las situaciones o circunstancias que nos rodeen, usted y yo estamos seguros en Cristo Jesús. Dicen amén. Acompáñeme en el libro de los Hechos. Continuamos en el libro de los Hechos y vaya conmigo al capítulo 8. Capítulo 8 y vamos a leer los 3 primeros versos. Cuando usted esté ahí me dice un amén para darle lectura. Palabra de Dios le leemos honrando al Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, y dice así: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3 dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Así como está, incline su rostro y oremos. Amado Dios y Padre eterno, bendecimos tu palabra, te damos a ti toda la gloria por, Señor, tenernos aquí en este lugar. Sabemos, oh Dios, que tú nos has traído con un propósito, el cual es hablar a nuestras vidas, el cual es producir, Señor, en nosotros acciones de piedad y amor, de misericordia, en el cual, oh Dios, pedimos de que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas. Que seas tú, Señor, manifestándote, Señor, como solo tú lo sabes hacer. Y que seas tú, Señor, haciendo la obra en cada uno de nosotros, Padre. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús. Amén y amén. Cuando llegamos al camino del Señor, muchos de nosotros que venimos con situaciones difíciles y adversas, tenemos el concepto, la idea de que al llegar al camino de Dios, todas las cosas se van a arreglar. Y es bueno que nosotros traigamos una idea de que el Señor es la única respuesta, no es una respuesta más, es la única respuesta que tenemos para nuestras vidas. Pero muchas veces hemos dado o hemos recibido un mensaje equivocado.
en el cual creemos que al venir al Cristo ya nada va a haber de problemas o circunstancias difíciles en nuestras vidas. La verdad es que si nosotros vemos lo que Jesús nos dijo en su palabra, nos vamos a enterar de que no es así. Si nosotros vemos en el libro de Juan, Jesús hablando, decía así en el verso 32: he aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Verso 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. Juan capítulo 6, verso 32. En el mundo tendréis aflicciones, pero dice: confiad, yo he vencido al mundo. Cuando nosotros vemos Jesús a punto de ir a la cruz con sus discípulos, Él les dice: ¿sabes qué? Ha llegado el tiempo y la hora es. Y le dice: ustedes se van a escandalizar y me van a dejar solo. Pero Jesús dice: yo no estoy solo. ¿Por qué? Porque el Padre está conmigo. Entonces Jesús sabía que el Padre estaba con él, que no estaba solo. Pero en el verso 32 dice: estas cosas os hablo para que tengan paz. En el mundo van a tener aflicciones. ¿Hay alguien que ha tenido aflicción en su vida? ¿Verdad que al venir a Cristo se resolvieron muchos problemas? Pero se levantaron otra serie de problemas, ¿sí o no? En el cual muchas veces decimos, como está el dicho, dice: ya no siento lo duro, sino lo tupido. O sea, sino lo seguido que vienen las cosas. Hay un momento que ya no encontramos la respuesta, que ya decimos: Señor, ¿y ahora qué más me va a llegar? Y en eso llega otra cosa. Parece que decimos de que ya mejor ya ni quiero decir nada, porque Señor, parece que cuando abro mi boca viene un problema más. Pero Jesús dijo en su palabra que tendríamos en este mundo, tendríamos aflicciones. También si nosotros vemos el libro de Apocalipsis en el capítulo 2, verso 10, dice así: no temáis en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis, ¿qué cosa? Tribulación por 10 días. Sé fiel hasta, ¿qué cosa? Y yo te daré la corona de vida. Número 1, vamos a tener aflicciones. Número 2, vamos a tener tribulaciones. Y número 3, nos dice el libro de Santiago en el capítulo 1, verso 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Entonces, en este mundo, de parte del mundo, vamos a tener aflicciones. De parte de Satanás o del diablo vamos a tener prueba y tribulación. Y de parte de nuestra carne vamos a tener tentaciones. Pero es importante que usted y yo sepamos que todas estas cosas van a venir. Pero no solo eso, Jesús nos dijo: a pesar de todas estas cosas que van a llegar a nuestra vida o que ya están en nuestras vidas, Él prometió en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 20, dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Y dice: ¿hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. En medio
tribulación que el mundo te va a dar, en medio de la prueba, de las aflicciones del mundo, de la tribulación de Satanás, en medio de las tentaciones de la carne, Jesús dijo que iba a estar con nosotros. ¿Cuándo? Todos los días. Entonces tenemos, a pesar de que antes teníamos problemas en el mundo, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Antes estábamos solos. Antes peleábamos con nuestra misma carne y la misma carne se levantaba en contra de nosotros. ¿Se acuerda alguna pareja que tenía problemas matrimoniales? Trataban de resolver las cosas en la carne, ¿sí o no? Pero cuando llegó Cristo y llegó su palabra, vino a traer esa sabiduría, ese conocimiento, ese entendimiento, el cual nos produjo en nosotros acciones de amor, de paz, de bondad, de libertad. ¿Para qué? Para que en Cristo Jesús nos diéramos cuenta que Él es la única respuesta que nosotros necesitamos en este mundo. Jesús prometió estar con nosotros y es por eso que yo quiero hablar en esta tarde bajo el tema impactando, no importando cuál sea tu situación. Como iglesia, usted y yo tenemos que seguir impactando a este mundo. Porque imagínese que usted y yo que tenemos la verdad, que tenemos asegurada la vida eterna, que tenemos a Cristo de nuestros lados, que el Espíritu Santo dice que mora dentro de nosotros y nos ha dado frutos y nos ha dado dones para que la iglesia sea edificada. Imagínese usted y yo que comencemos a contar situaciones terribles y calamidades solo en nuestras vidas. Entonces, ¿a qué Dios servimos? Ahora, yo no estoy diciendo que no podemos decir las situaciones difíciles que estamos pasando. Lo que yo quiero es que entendamos que en medio de las situaciones difíciles, usted y yo podemos seguir alabando a Dios, podemos seguir glorificando a Dios, podemos seguir sacando unos cánticos de júbilo, de agradecimiento, podemos tener actitudes que en medio que la situación diga que no vamos a poder, usted y yo dices, vamos a seguir avanzando, vamos a seguir caminando, porque vamos por fe y no por vista, porque entendemos que en medio de la prueba, el Cristo de la gloria está de nuestro lado, porque el Espíritu Santo, cuando nosotros vayamos accionando, Él va abriendo puertas, las cuales nosotros creemos que están cerradas. Esa es la situación y la seguridad que usted y yo tenemos en Cristo Jesús. Estamos atribulados, pero no derrotados. Estamos en angustias, pero tenemos gozo. Hay sufrimientos, pero tenemos seguridad que todo esto va a pasar y que un día el sol de justicia se levantará y peleará por nosotros y abrirá nuevas puertas. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra confianza, esa es nuestra seguridad, que en medio de todas las cosas usted y yo tenemos que seguir impactando a este mundo. Porque el mundo no tiene solución, no tiene la respuesta a todas las cosas. Pero usted y yo las tenemos. Y es Cristo. Imagínese si usted y yo como cristianos comenzamos a decir, es que fui cristiano y entonces no vi la mano de Dios y entonces me fui al mundo. Si el mundo estábamos y el mundo nunca nos dio nada. Más bien siguió trayendo angustia, tribulación y más hundidos en aquel lodo cenagoso donde dice el Cristo de la gloria que Él metió su mano en ese lodo y ¿qué hizo? Nos sacó del lodo y puso vestiduras nuevas en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros andemos como hijos de luz en medio de un mundo de oscuridad. Es importante que nos demos cuenta que de donde Dios nos sacó no vamos a volver. Dile al que está a tu lado, no vamos a volver atrás. No importa cuál sea la tribulación, no importa cuál sea la prueba, no importa cuál sean las aflicciones y no importa cuál sea la tentación. El Cristo de la gloria está con nosotros. Cuando nosotros miramos las últimas palabras del Señor Jesús aquí en la tierra, en el libro de Hechos capítulo 1,
vemos que Él da dos cosas importantes. Número uno, Él les da una promesa. Y dos, Él da una responsabilidad. Él dice en el capítulo 1 de Hechos, el verso 8, todos lo sabemos de memoria. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Qué íbamos a recibir? Poder. Esa palabra es, en el griego es dunamis, dinamita, explosión. Dice, recibiréis poder. Y número 2 dice, y me seréis, ¿qué cosa? Testigos, ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, ¿y hasta dónde? Lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. La última palabra de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra fue: van a recibir poder cuando el Espíritu Santo esté sobre ustedes. Pero ustedes tienen una responsabilidad al recibir ese poder, y es ser testigos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si usted y yo estamos comprometidos, el que está a tu lado, estás comprometido. No conmigo, con el de arriba. Si es su esposa, pero está comprometido. Usted y yo tenemos un compromiso. Desde que usted y yo nos inscribimos al servicio de Dios, usted y yo tenemos un compromiso con nuestro Señor y Salvador. Pero es que a mí nadie me dijo que esto iba a ser así. Too late. Cuando usted se va y firma en el ejército y usted le dice, no, es que mi mamá y mi papá después me dijo que me prohibió esto, no puedo. Le dice, ¿sabes qué es lo que te espera? La cárcel. Si te ya no puedes salirte, no hay vuelta para atrás. ¿Sí o no? Usted tiene que estar seguro que en su corazón el Cristo de la gloria lo ha llamado. Y que como lo ha llamado, le ha dado una responsabilidad. Y es de dar testimonio, es de ser testigo. ¿Alguien ha sido un testigo aquí en algún juicio? Llaman a un testigo cuando aquella persona estuvo en el acto, presente cuando se cometió algo. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo, ustedes tienen que hablar lo que me vieron hacer. Entonces, ¿nosotros de qué vamos a hablar? De lo que Cristo ha hecho en mi vida. Entonces yo soy testigo que, ¿sabes qué? Ni los alcohólicos anónimos, ni ninguna terapia, ni ningún psicólogo pudo transformarme, ni pudo libertarme. Eso es bueno, pero nada mejor como el Cristo de la gloria, que cuando entró Él transformó y puso Él en mi vida su Espíritu Santo para ser libre de cualquier cadena que había de opresión en mi vida. ¿Quieres ser libre de opresiones? Deja que el Espíritu Santo, que el Cristo de la gloria entre en tu vida y comience a hacer la obra dentro de ti, y tú comienza a testificar y comienza a declararte libre y dile: soy libre por la sangre de Cristo, mis cadenas han sido rotas y yo no más voy a regresar al pasado, porque ahora tengo una vida nueva y voy caminando hacia el cielo, voy caminando hacia la gloria, voy caminando de poder en poder y de victoria en victoria en Cristo Jesús. Pero te van a decir: es que no te miras así. Pero no importa, porque yo voy por fe. ¿Que perdiste el trabajo? No importa, porque el Señor me está llamando a algo más importante. ¿Que no tienes para comer? No importa, porque dijo el Señor que no solo de pan vivirá el hombre. Así que voy a comenzar a comer la palabra de Dios y me voy a alimentar. Y yo no sé cómo va a ser. El Señor va a mandar buitres para que me den de comer. Algo va a hacer el Señor, pero yo voy a seguir hacia adelante, no importando cuál sea mi situación. Ahora, esto es importante, porque cuando el Señor da sus últimas palabras,
Él les dice, ustedes me tienen que ser testigos. Y les dio ciudades, Judea, Jerusalén, Samaria, Judea, ¿y hasta dónde? En otras palabras, le dijo, me van a ir por todo el mundo. Y por donde ustedes vayan, tienen que ir testificando. A ver las hermanas que viajan mucho aquí. Voy a preguntarle si la gente se está dando cuenta en el avión en donde andan que el Cristo de la gloria está con usted. Él le dijo, van a tener que ir por todos los lados y donde ustedes vayan, van a ir hablando y testificando de lo que yo he hecho en su vida. Ahora, ¿cuántos quieren enlistarse para ir como evangelista? ¿Cuántos quieren que el Señor los use? ¿Verdad que todos estamos? Es más, si usted no quiere que el Señor lo use, está en el lugar equivocado. Porque o te usa a Dios o te usa el Satanás. Entonces, deje que el Dios use su vida. Entonces, tenemos nosotros que dejarnos usar por Él. Ahora, si yo les digo a ustedes, pues van un pasaje en avión de first class, primera clase. Y allá van a estar en hotel de 5 plus, 5 estrellas para arriba. Y los va a llegar a recoger un Uber de limusina. Y allá va a haber un estadio lleno de gente. Imagínense, eso está. ¿Cuántos se apuntan? Vámonos. Lo que te quiero decir es que si nosotros pudiéramos testificar cuando todo está bien, cuando todo está proveído, ¿sabes qué? Es fácil testificarlo. Pero cuando tu vida está en medio de una guerra dentro de tu familia, tus hijos están que no quieren saber nada del Señor, que sabes que el dinero no te alcanza para comer. En otras palabras, cuando vienen situaciones difíciles a tu vida, vamos a seguir con el mismo gozo testificando. Es importante que usted y yo sigamos impactando este mundo, no importando la situación que estemos pasando. Porque nosotros no dependemos de lo que estamos viviendo, no dependemos de lo que estamos pasando en nuestra vida, dependemos del Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él va a proveer todas las cosas que nosotros necesitamos. La iglesia había sido llamada a ser testigos, pero ¿sabe qué pasó con la iglesia? Estaban así como nosotros, bien sentado. En Jerusalén, a pesar de que se habían levantado, habían metido un par de ellos presos y todas las cosas, pero los milagros estaban sucediendo. La iglesia estaba creciendo. Parecía palabra viva, Tracy. Estaba creciendo la iglesia y todos estaban ahí cómodos en Jerusalén. Pero se les, como que en el momento, como a muchos de nosotros, nos da una amnesia espiritual. Se nos olvida lo que el Señor nos encargó cuando nos llamó. ¿Por qué? Porque las cosas se resolvieron. Porque estábamos cómodos. Porque nosotros no miramos necesidad. Se están convirtiendo mis hijos, se están convirtiendo mis familiares. Todos están llegando al camino de Dios. Pero ¿sabes qué? Ya el círculo se completó. Pero todavía hay gente que necesita que usted y yo le testifiquemos. Entonces, la iglesia llega y se sentía bien cómoda. Y es ahí donde el Señor, y nosotros entendemos lo que dice su palabra, todas las cosas ayudan a bien. ¿A quiénes? A los que hemos creído. Entonces el Señor permite que se levante una persecución a raíz de la muerte de Esteban. Dice ahí donde empezamos, en el verso 1 del capítulo 8, de que vino Saulo y dice que asolaba a la iglesia. Entonces comenzaron ellos a salir huyendo.
Comenzaron a salir yéndose y los únicos que quedaron en Jerusalén eran los apóstoles. ¿Por qué? Porque tenían un poco de temor ellos con meterse con los apóstoles. Pero aquellos que tenían 1 año, que tenían 2 años, que estaban empezando en el ministerio, ¿sabe qué? Satanás viene y los va a comenzar a perseguir para ver si te quita tu fe, para ver si niegas al Señor Jesucristo. Pero es importante que te des cuenta que no importa que tengas 2 años, 1 año, 10 años, tienes que seguir dependiendo de Cristo y tienes que seguir afirmándote en los caminos del Señor. No importa lo que venga a tu vida, no importa lo que esté pasando, tienes que tener la seguridad que el Dios de la gloria va contigo. Ellos comenzaron a huir cuando Saulo se levantó, comenzó a perseguir, a meter a gente a la cárcel. Y es ahí donde hombres comenzaron y mujeres comenzaron a salir huyendo. Tal vez dejaron casa, tal vez dejaron familiares, tal vez dejaron todas sus pertenencias. No hubo tiempo para que ellos llevaran nada, sino que tuvieron que agarrar el primer trapito que tenía y fueron y salieron huyendo sin depender tal vez de lo que ellos tenían. Tuvieron que dejar todo en el banco, tuvieron que salir, y como no había tarjetas en aquel tiempo para sacar dinero de cajeros automáticos, tal vez no llevaban nada de comer, pero seguían yendo y corriendo y huyendo. Pero dice la palabra de Dios que cuando ellos iban, ¿qué hacían ellos? Ellos iban testificando y predicando la palabra de Dios. Pero el verso 4 del capítulo 8 dice así: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes. ¿Qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hay momentos, escucha esto, yo sé que a nadie de nosotros nos agrada esto, que Dios va a tener que utilizar al mismo diablo para hacernos despertar. Y para que nosotros comencemos a hacer la obra de Dios. Porque estamos muy cómodos de brazos cruzados, simplemente recibiendo las bendiciones de Dios y disfrutando de las bendiciones de Dios. Pero hay vidas que se están perdiendo porque tú y yo no estamos testificando del poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es importante que no importa cuál sea tu situación, comencemos. Dile al que está a tu lado: es tiempo de despertar, es tiempo de comenzar a hablar la palabra de Dios, es tiempo de comenzar a testificar. Ya no más comodidad. Es tiempo de que nosotros comencemos a ir por todos lados hablando de Cristo. Que no quieren, usted cumplió con decirle que Cristo lo ama, ¿sí o no? ¿Cuántos le pueden decir a alguien: Cristo te ama? Usted no tiene que saber mucha teología para decir eso. ¿Pero qué voy a decir, pastor, si yo no tengo? No, dile lo que Cristo hizo en tu vida. ¿Hay alguno que Dios lo liberó de las drogas? Aquí no me levante la mano. ¿Hay alguno que Dios le cambió el carácter? ¿Hay alguno que era mal hablado y ahora habla bien? ¿Hay alguien aquí que era un borracho y ahora está por Cristo Jesús libre? ¿Hay alguien que le gustaba el chisme? Le gustaba, porque ya no. ¿Hay alguien que miraba novelas aquí? No me levante la mano. Yo no dije que me levantara la mano. Simplemente yo estoy diciendo cosas para que nos demos cuenta de dónde el Cristo de la gloria nos sacó. Y que ahora somos libres en Cristo Jesús y que podemos nosotros seguir testificando del poder de Dios. Ahora, es importante. No, iba a decir algo en alguna novela ahí, pero ya no. Mire, en medio de la tribulación dice que la iglesia, los que fueron esparcidos, comenzaron a salir huyendo e iban predicando.
Y es ahí donde se van a levantar los Felipes. Dile al que está a tu lado, se necesitan Felipe en estos tiempos. ¿Quién era Felipe? ¿Quién era Felipe, hombre? Felipe en el capítulo 6, verso 5, fue uno de los 7 que fueron escogidos con Esteban. Felipe, allá en el capítulo 21, en el verso 8, fue reconocido como un evangelista. Dice ahí, Hechos 21:8, dice: al otro día, saliendo Pablo y los que estaban con él, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este era uno de los que fueron llamados, de aquellos primeros 7 que fueron llamados para la distribución social. Pero como fueron fieles, ¿qué dice el Señor? Si en lo poco, ¿en qué cosa te va a poner? En lo mucho te pondré. Y es ahí donde la gloria de Dios va a irnos llevando de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Cuando usted es fiel en lo muy poco, usted va a ser fiel, yo voy a ser fiel. Y Dios va a ir abriendo puertas y nos va a ir expandiendo para que miremos nosotros lo que Dios hace con aquellos que son fieles con su vida. Felipe era de aquellos que habían sido escogidos, pero ¿sabes qué? ¿Cómo se convirtió en un evangelista? En medio de la persecución. En medio de salir huyendo, se tuvo que convertir. Descubrió el llamado. Hay uno que dice que yo no sé, pastor, a qué Dios me llamó. Espérate que llegue la tribulación y te vas a dar cuenta, papacito. Es que, pastor, dígame cuál es mi llamado. Yo no sé. Pero lo único que te puedo aconsejar es: comienza a hacer algo y te vas a descubrir el llamado para la gloria y la honra de Dios. Felipe tuvo que salir huyendo para descubrir que tenía llamado evangelista. ¿Alguien que le gusta el evangelio aquí? Así no, dicen, ¿no? Pero mire lo que pasó con este hombre. Regresemos al capítulo 8, verso 4 en adelante. Dice verso 5: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿a dónde les salió? ¿Y dónde Jesús les había dicho que tenían que ir en las últimas palabras que él dijo? Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Samaria era una ciudad muy necesitada en ese momento de Cristo. Pero la iglesia estaba cómoda en Jerusalén. Hay cosas que nosotros no estamos viendo, pero Dios todo lo sabe. Porque Él es omnipotente, Él es omnisciente y omnipresente. Él está en todos lados. Y Él sabe a dónde te necesita. Y Él sabe lo que va a hacer contigo el día de mañana. Y es importante que usted y yo estemos dispuestos a ser testigos. ¿Alguien quiere ser testigo? No tenga miedo, testigo de lo que Cristo ha hecho, no de aquellos que están equivocados, que necesitan a Dios. Ahora, usted y yo tenemos que testificar de lo que Dios ha hecho. Este hombre, Felipe, dice que llega a esta ciudad y comenzó a predicar. ¿Pero cómo comenzó a predicar? Con poder y señales.
Entendía que el llamado que Dios había puesto, Dios lo va a respaldar. No simplemente era una palabra bonita. Había manifestación del poder de Dios. ¿Sabe qué es lo que necesita la iglesia hoy en día? La manifestación del poder de Dios, del Espíritu Santo dentro de la iglesia, para que comiencen a despertar y se den cuenta que han sido llamados a ser una iglesia de poder. Pero estamos ahí entretenidos. Bonito mensaje. Pero ¿sabe qué? Lo que el Señor quiere es encender un corazón y una llama dentro de nosotros y en nuestro vientre. ¿Para qué? Para que produzca algo, y algo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente se comience a dar cuenta de que estos hombres van a transformar muchas vidas por el poder de Dios. El verdadero Hijo de Dios, ¿sabe qué va a pasar? Se goza no importando cuál sea la circunstancia. Hay gente que cuando las cosas comienzan a ir mal, ¿sabe qué? Brillan por su ausencia. En otras palabras, usted ya no los mira. Es que me cayó vino tanta cosa y ya no los mira en la iglesia. Pero usted y yo tenemos que permanecer firmes y tenemos que saber que en medio de las circunstancias, en medio de los problemas, como dice allá en el libro de Mateo, en el capítulo 5, el verso 11 y verso 12, dice así: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. ¿Y qué? Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Cómo? Mintiendo. Verso 12, ¿qué tenemos que hacer? Gozaos y alegraos. El pastor, ¿cómo yo voy a estar gozando en medio de la tribulación que estoy pasando? El Señor dijo: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón no está aquí en la tierra. ¿A dónde está? Es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, el verdadero Hijo de Dios, no importando cuál sea su situación o su circunstancia, se va a tener que gozar. Va a estar en alegría. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hello. ¿Alguien se goza, se gloría en las tribulaciones? Es necesario que lo comencemos a hacer. Es necesario que comencemos a darle gloria por lo bueno y por lo malo a nuestro Señor Jesucristo. Porque lo malo va a venir siempre con un propósito. Tal vez estoy dejando de hacer algo que el Señor quería que hiciera y permite que llegue algo a mi vida. No Él lo manda, Él lo permite que llegue. Pero ¿sabe para qué? Para que haya un despertar espiritual en mi vida. Tal vez he dejado de orar, tal vez he dejado de ayunar, tal vez he dejado de buscar de la presencia de Dios, tal vez ya no estoy leyendo la palabra de Dios. Entonces Dios permite que llegue un problema y entonces ahí nomasito comenzamos a marcar 9, 11, rodillón. Vamos a tener que venir de rodillas y le decimos: Señor, lo primero que le tenemos que decir, perdóname. Y después le decimos: Señor, yo sé que esto es mi alimento espiritual. Yo sé que esto es lo único que me va a mantener en contacto contigo. El estar clamando, el estar orando, el estar ayunando, el estar buscando de tu presencia, Señor, es lo que me va a fortalecer en medio de mis tribulaciones. Perdóname, Señor, porque he dejado de hacer lo que tú me has llamado a hacer. No me levante la mano. Hay algunos que oraban mucho antes, que ya no lo está haciendo. Parece que hemos ido menguando, ¿sí o no?
Parece que hemos ido disminuyendo. ¿Por qué? Porque nos hemos nosotros conformado y estamos cómodos. Pero muchas veces tienen que venir cosas difíciles a nuestras vidas. Y Dios las permite porque quiere despertar nuevamente dentro de nosotros un despertar espiritual. Para que comencemos a nosotros a buscar de su presencia. Para que nosotros comencemos a meternos con Él. Para que con nosotros comencemos a tener hambre de Dios. Hay alguien que tiene hambre de Dios en este lugar, en este día. Tiene que haber un hambre. ¿Cuántos tienen hambre ya? No, hambre, verdad. Hambre de verdad. Y no se preocupe que no le voy a decir que me invite después de él. Así como usted le da hambre. ¿A cuántos les daba mal humor cuando tenían hambre? Yo era uno de esos. A mí me daba mal humor cuando yo tenía hambre. Y con esa cara de ángel, pastor, usted es malo. Ay, chiste. Pero la verdad de las cosas es que tiene que haber en nosotros un hambre espiritual. Que usted y yo diga, Señor, no me sacio de tu presencia. Yo quiero más. Señor, fue un servicio glorioso. Pero oh Dios, mañana lunes, yo quiero de ti. Yo quiero de tu presencia. Yo quiero más en mi intimidad, en mi casa, en mi automóvil, en mi carro. Hay alguien que ha ido en su automóvil escuchando una música y las lágrimas comienzan a rodar por su mejilla. ¿Sabes qué? Eso es tener hambre de Dios. Eso es tener deseos de Dios en su vida. Cuando comienzan a brotar las lágrimas sin necesidad que está pasando algo, pero Dios te comienza a hablar ahí, te comienza a ministrar. Eso es tener hambre de Dios. Pero hay gente que llora más por las novelas que por la presencia de Dios. Eso es tremendo. Ya no sale una lágrima por la presencia de Dios. Y no de tristeza, porque hay lágrimas de gozo, hay lágrimas de alegría, hay lágrimas que tienen que venir de tu vida, que brotan de lo más profundo de tu vida, pero no es porque tal vez haya problemas, sino es porque reconocemos que hemos sido inmerecedores de tanta bondad, de tanta gracia, de tanta misericordia, y lo único que podemos hacer es decirle gracias y mostrar nuestras lágrimas en agradecimiento a Dios. Pero la gente que anda en la chuleta, en la carne muchas veces, está llorando la hermana. Y eso le pasó una vez a la pastora. Sí. Le cuento, pues yo les he contado otras veces, pero yo creo que ya no se acuerda. Cierta vez estábamos en la iglesia y yo tratando de ser un buen cristiano. Me consideraba salvo, me consideraba que me estaba metiendo con el Señor. Y llegó una profeta. Y comienza ella en la administración y mi esposa en la presencia de Dios, de esas mujeres que derraman su presencia, que las lágrimas comienzan a brotar y todo eso, y el maquillaje comienza a correr y todas esas cosas. Y entonces la mujer la mira y no, yo ahí al lado pues. Y la mujer la comienza a ministrar y le dice, no te preocupes mujer, porque el Señor me ha dicho que va a convertir a tu marido. Y dije, ¿habrá otro man aquí o qué onda? ¿O será que el Señor realmente estoy chuleta? Yo dije, ¿y dónde me fue? No, porque la gente te comienza a ver en las emociones. Y comienza a ministrar en las emociones. ¿Sabes qué? Cuando la palabra es de Dios, va a venir una convicción a tu vida. Y tú vas a saber que eso es de Dios. Así que cuando venga una palabra que no sea de Dios, no tengas miedo, no importa quién la diga. El Espíritu Santo va a traer convicción en tu vida. Y dice la palabra que tenemos la palabra de Dios profética más segura. Pon tu confianza en esta palabra y vas a ver que nadie te va a derribar. Pero es que te comienzan a ministrar las emociones. Y yo dije, y después cuando le dije a mi esposa, ¿y qué pasó pues? Sí, porque hay gente que te mira 2, 3 lágrimas y creen que comienza a ver que el Señor me ha dicho que esta situación, mentira del diablo.
Crea lo que dice la palabra de Dios. Y ¿sabes qué? El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Cuando sea la palabra de Dios, la convicción va a estar ahí. Así lo diga yo. ¿Sabes qué? Usted tiene que tener la convicción en Cristo Jesús y en el Espíritu Santo de Dios en su vida, que es el que le da testimonio a usted. ¿Estás seguro de lo que Dios está diciendo? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Este hombre comenzó a ir y comenzó a testificar, pero no perdió el gozo. Comenzó a hablar y comenzó a predicar en medio de cualquier situación. ¿Y sabe qué es lo más lindo? De que hay señales para aquellos que son hijos de Dios. Mire lo que dice Marcos 16, versos 17 y 18. Y estas señales seguirán a los que creen. ¿Hay algún creyente aquí? Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera, ¿qué dice? No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué va a pasar? Los enfermos van a sanar, porque la iglesia ha sido llamado a ser una iglesia de poder, bajo la unción del Espíritu Santo. Tiene que haber una dinamita, una explosión espiritual dentro de nosotros, en el cual usted vaya y comience a orar por los enfermos, en el cual usted vaya y no importa, no le tenga temor al diablo, lo que el diablo tenga programado para usted. Usted y yo no nos vamos de aquí hasta que Cristo tenga y diga, ya es tiempo de subir acá. No nos vamos, no tenga temor. No, es que allá en ese pueblecito hacen más brujería que no sé qué. ¿Cuál brujería ni qué nada? Usted está con el Cristo de la gloria. Usted no tiene que tener temor a nada. No, es que me le pegaron mal de ojo. ¿Cuál mal de ojo? Los ojos del Cristo de la gloria están sobre mí. Y que si los ojos del Cristo de la gloria están sobre mí, no hay nadie más que me puede pegar un mal de ojo. Y disculpe que si le arruiné su teología. No, que la herradura de caballo. Y ni sigo por ahí por las patas de conejo y para allá. Y ni hablemos de los elefantes. ¿Qué pasó? Si no estoy diciendo nada. Dice, estas señales van a seguir a los que creen. Usted y yo ha sido llamado a representar a un Dios de poder, a un Cristo de poder, a una iglesia de poder. No es simplemente el decirlo, tenemos que experimentarlo en nuestra vida, que el Cristo de la gloria es real. Hay alguien que puede testificar que Cristo ha sido real en su vida, que ha sido cambiado, que su lamento ha sido transformado en baile. ¿Sabe qué? Es tiempo que demos un gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Te exaltamos, te glorificamos. Señor, te reconocemos en todos nuestros caminos. A ti sea la gloria. Ya no esté triste. Ya no esté llorando por la situación. Comience a hablarle a la situación. Comience a decirle, ¿sabes qué situación? En el nombre de Jesús tú tienes que soltar mi vida. Porque yo soy y pertenezco a una iglesia de poder, no palabra viva, a la iglesia que ha sido lavada y transformada con la sangre de Cristo, la sangre del Cordero. Porque los nombres, ¿sabe qué? Son simplemente nombres, pero el único que merece la gloria, el único que merece el poder, el único que tiene la autoridad es el Cristo de la gloria sobre nuestras vidas. Ah, es que yo soy este ministerio. ¿Cuál ministerio? Ni que nada. El único ministerio es el que da el Señor Jesucristo. Hay gente que se agarra de esas cosas, creyendo que no, es que este es mejor que aquel. No. Si el Cristo de la gloria, el Espíritu Santo está en nosotros, ¿sabes qué? Está la perfección en nuestras vidas. Seguimos adelante, sigamos llamando, sigamos predicando, sigamos siendo una iglesia de poder. Pero ¿sabes qué? También dentro de la iglesia, dile al que está a tu lado, hay algunos Simón. Hay algunos Simones o Simona
Sí, a como se van a levantar Felipe, se van a levantar Simones. Pastor, ¿y quiénes son los Simones? Aquellos que tienen cara de convertido, pero que está lejos la presencia de Dios sobre su vida. Y están dentro de nosotros, pero no en esta iglesia. Cuando, no, pero que se comienzan a ver así como... Y le dice, ¿cómo te decían a vos allá, hombre? ¿Cuál era tu seudónimo? No voy a decir que le decían el Simón. Vaya conmigo mejor a la Biblia. Ahí en el libro de los Hechos, capítulo 8, verso 9 al 13. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad. Otras partes. Mejor sigo leyendo. Dice, en aquella ciudad, y había, ¿qué cosa? Engañado a la gente de Samaria. Mire cuánta necesidad había en Samaria. Entienda esto. Porque dije, no, si Dios tuvo que mover y levantar una persecución, porque Dios sabía que esta ciudad necesitaba conocer al Cristo de la gloria. Y dice, había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos. ¿Quiénes? Desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas, ¿qué decía? Le había engañado. ¿Por cuánto? Por mucho tiempo. O sea, este es un hombre que por sus artimañas y sus engaños y su mentira y la práctica de su magia, es que era magia blanca, no, aquí no hay ni blanca ni negra, todo es del diablo. ¿Sabe? A mí no me vengan con cuentos que magia blanca, que negra, eso es del diablo. Se dice que había engañado a la gente. Y está ahí donde me quedé. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba ¿qué cosa? El evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También, ¿qué pasó? Ay, mamata el Simón aquel. Pero escucha esto. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, este compartía la Santa Cena ya. Estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba como atónito. El hombre se quedó. Sabía que lo que él había practicado nunca, nada era imaginado lo que estaba viendo. Enfermos eran sanados, demonios eran liberados. Imagínate, esa ciudad estaba bajo tanta espiritismo y mentira y engaño. Dice que gente era liberada de espíritus inmundos, gente era sanada. Había una gran necesidad. Dile al que está a tu lado, hay una gran necesidad allá afuera. Así que es tiempo que hagamos algo. Sí, que había esto y el hombre estaba atónito. Pero ¿sabe qué? Dígale al que está al lado, tarde o temprano, todo sale a la luz. Verso 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron ¿a quién? Allá a Pedro y a Juan. Ay, mamá. ¿Hay algún Pedro y un Juan aquí? Diga amén en el nombre de Jesucristo. Dice, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron
por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían. Verso 18 dice: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué les ofreció? Ay, mamá. Hay gente que cree que con el dinero va a comprar al Señor. Tarde o temprano salió lo que había dentro de su corazón. Y él se queda atónito y está viendo todas las cosas, pero cuando llegan Pedro y Juan, dice que comienza a ver cosas sobrenaturales, Espíritu Santo cayendo sobre aquellas personas hablando en lengua, me imagino, y aquel dice: ¿sabes qué? Yo necesito de eso, para que cuando yo ponga las manos, a que todos caigan también. Sí, porque hay unos gente que cree que por poner las manos y que la gente se caiga, esa es la gloria de Dios. Eso es un toque de Dios, pero ¿sabes qué? Es importante que cuando nos levantemos de ahí salgamos transformados y cambiemos nuestro caminar, sigamos anhelando más de Dios y no simplemente no simplemente nosotros nos conformemos con una experiencia, sino que eso nos tiene que hacer un despertar para traer una firmeza en nuestras vidas. No dejemos simplemente nuestra fe y nuestra creencia solo con experiencia, que estuvo bonito, que esto, que el otro, que tal, que aquí, que allá. No. Tiene que haber una firmeza en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque al Señor se le sirve, sienta o no sienta. Mires o no mires. Haya o no haya. Enfermo o sano. A Dios se le tiene que servir en todo tiempo. Y tenemos que nosotros dar lo mejor de nosotros, cual sea la importancia. Entonces viene y dice que les ofreció dinero, verso 19, diciendo: dame también a mí este poder, porque cualquiera a quien yo impusiere las manos recibiré el Espíritu Santo. ¿Qué le contestaron? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. ¿Sabe cómo se obtiene el don de Dios? Con un hambre espiritual, con estar de rodillas clamando y diciéndole: Señor, anhelo, Señor, tus dones para la edificación de la iglesia. Anhelo tu presencia, Señor, para que uses mi vida para la gloria de tu nombre. Y tenemos que estar constantemente metiéndonos en la presencia de Dios. No es con el dinero, no es con lo famoso, lo bonito que nosotros seamos, con lo intelectual que nosotros seamos. ¿Sabe cómo se gana la victoria ahí fuera? Cuando usted y yo estamos de rodillas adentro, donde nadie te mira, donde estamos clamando, donde estamos ahí de rodillas clamando. Entonces, ¿sabes qué? Ahí en lo oculto Dios te va a recompensar en público. No es que yo ore aquí 2-3 horas y comienza a orar elocuentemente y bonito. ¿Sabes qué? La victoria se va a ver cuando tú y yo estamos de rodillas y tenemos una comunión interna con el Señor. La gente va a comenzar a ver en nuestras vidas el poder de Dios. Entonces es importante. Termina mi introducción y aquí empezamos el mensaje. Que los Felipes se levanten en este tiempo. ¿Qué hacen los Felipes? Los Felipes, ¿saben lo que hacen? Capítulo 8, verso 26 al 31. Dice: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es ¿cómo?
Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Venía leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo a Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Los Felipes van a ser obedientes a la voz de Dios. ¿Usted quiere ser un Felipe? Sea obediente a la voz de Dios. Porque la gente, entienda esto, mire de dónde lo pasó el Señor. Lo saca huyendo de Jerusalén por la persecución, llega a Samaria y comienza a ver un avivamiento grande. La gente comienza a ser liberada, comienza a ser sanada.